Hermanos y hermanas, le damos gracias al Señor de la Divina Misericordia porque nos tiene aquí compartiendo con ustedes en este programa Momentos de Paz con la Divina Misericordia. Esperamos que este programa pueda ayudar en su vida espiritual, en esa unión con Cristo, en ese crecer, en este conocimiento, pero también en esta experiencia del Señor de la Divina Misericordia. Hay que hacer experiencia. Decía el Papa hace 2 días que el discípulo no es aquel que sabe la historia de Jesús, sino aquel que hace historia de amor, de seguimiento de Cristo. A eso estamos invitados, a hacer historia con Él, en una relación de amor, de seguimiento con Él. Y para compartir este tema tan importante nos acompañan nuestros hermanos del apostolado de la Divina Misericordia de la parroquia San Martín de Porres. Bienvenida, Martita. ¿Cómo están, hermanos? Siempre es un placer compartir con ustedes esta palabra del Señor que nos trae tanta paz que necesitamos en nuestro país. Necesitamos realmente abrir nuestro corazón y nuestra mente para que haya una verdadera conversión y podamos ayudar a la conversión de nuestro país y del mundo entero. Hermana Telmita, bienvenida. Bendiciones, hermanos. Totalmente agradecida porque siempre están con nosotros y sobre todo que sabemos que nos permanecen ahí en total oración y sobre todo pues que a cada familia llegue la bendición. Bienvenida. Bienvenido, Jorgito. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Padre. Es un privilegio estar aquí. Definitivamente no soy yo, soy un instrumento. Y no solo que la bendición, la gracia de Dios cubra en cada uno de sus hogares. Bien, hermanos, pues qué gracia, qué bendición para todos nosotros compartir este mensaje. Y les invito a que escuchemos atentos la palabra de Dios que está tomada de la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta de Juan. Este es el mensaje que hemos recibido de Él y que les anunciamos a ustedes, que Dios es la luz y que en Él no hay tinieblas. Si decimos que estamos en comunión con Él mientras caminamos en tinieblas, somos unos mentirosos y no actuamos en la verdad. En cambio, si caminamos en la luz, lo mismo que Él está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y la sangre de Jesús, el Hijo de Dios, nos purifica de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos estamos engañando a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos los limpiará de toda maldad. Si dijéramos que no hemos pecado, sería como decir que Él miente, y su palabra no estaría en nosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, aquí se nos da una razón muy importante. Dios es luz, y si vivimos con Dios, nosotros debemos vivir en la luz. Pero si hay tiniebla en nosotros, quiere decir que no estamos, viviendo la verdad, estamos a medias o nos estamos engañando. Es una opción clara. Cuando seguimos a Dios, lo que tiene que iluminar es Dios nuestra vida, no la vida de tinieblas y pecados. Pero también nos dice la palabra que aquel que dice que no tiene pecados miente, ¿verdad? Porque somos pecadores. Pero lo importante no es solamente reconocer el pecado, sino cambiar. Esa es la tarea de todos nosotros. Que cada día seamos más luz y menos tiniebla. Que cada día Cristo, que es luz, ilumine todo. Ilumine las tinieblas que hayan en nosotros o a nuestro alrededor. Donde hay pecado, es signo de una oscuridad. Es signo de la ausencia verdaderamente de Dios. Pero donde hay santidad, donde hay amor, donde hay paz, donde hay justicia, donde hay verdad, ahí se puede ver claramente la presencia de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si en nuestra realidad descubrimos que hay pecado, hay que reconciliarse, hay que dejarse cambiar, transformar por el Señor. No podemos caminar en la vida en la oscuridad. Nosotros somos hijos de la luz. Él es la luz. Entonces, dejemos que la luz nos envuelva y digamos no a las tinieblas. ¿Qué nos dice el Papa Francisco en torno a este mensaje de la palabra y este tema que estamos compartiendo? Jesús y la reconciliación.
En la primera reflexión dice que el misterio de la misericordia es fuente de alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia es la palabra que revela el misterio de la Santísima Trinidad. Misericordia es el acto último y supremo con el cual Dios viene a nuestro encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el corazón de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que encuentra en el camino de la vida. Misericordia es la vía que une a Dios y el hombre, porque abre el corazón a la esperanza de ser amados, no obstante el límite de nuestro pecado. Me encanta, a mí esto dice que cuando en este hecho del misterio de la misericordia tenemos que ver frutos como alegría, serenidad y paz. Entonces digo, estaremos reflejando nosotros eso realmente, alegría, serenidad y paz. Eso es signo de que Sí. nos hemos abierto a la misericordia cuando hay alegría y cuando hay gozo. El Papa lo dijo y así lo resumió. El nombre de Dios es misericordia. Es lo que define a Dios, lo más grande. Y sí, tiene que ser un Dios tan misericordioso, porque si leemos toda la Sagrada Escritura, desde el Génesis, mira, desde ahí tuvo que ser Dios tan misericordioso. Primero con nuestros primeros padres, Adán y Eva. De la misericordia de Dios se antepuso a la ira, a la condena, a lo que hubiese merecido Adán y Eva por haber desobedecido. Pero primero la misericordia, ¿verdad? Y en esa misericordia Dios le concedió a Adán y Eva vivir y les confió una misión. Claro, también todo tiene consecuencias, todo pecado tiene consecuencias, y también Dios les dio una sentencia que la vemos en el libro del Génesis. Pero al final siempre la misericordia, y así a lo largo de toda la historia. Y nosotros también en esta historia personal la vemos. Dios estamos aquí por pura misericordia de Dios. Sí. Yo soy sacerdote, yo siempre lo digo, por la misericordia de Dios, porque por méritos propios no. Nadie es digno de tanta gracia, de tanta misericordia, pero Él es misericordia. Y eso es lo que nos ofrece a pesar de todo. Por eso confiémonos a Él, no dudemos. ¿Qué nos sigue diciendo el Papa? Nos dice, si hay necesidad de volver es porque nos hemos alejado. Es el misterio del pecado. Nos hemos alejado de Dios, de los demás, de nosotros mismos. No es difícil darse cuenta de ello. Todos sabemos cuánto nos cuesta tener verdadera confianza en Dios, confiar en Él como Padre, sin miedo. Cuán difícil es amar a los demás, sin llegar a pensar mal de ellos. Cómo nos cuesta realizar nuestro bien verdadero, mientras que nos atraen y seducen muchas realidades materiales que desaparecen y al final nos empobrecen. Es la llamada a cambiar de vida. Convertirse no es una cuestión de un momento o de un periodo del año. Es un compromiso que dura toda la vida. ¿Quién entre nosotros puede presumir de no ser pecador? Nadie. Todos lo somos. Escribe el apóstol Juan. Si decimos que no hemos pecado, nos engañamos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, el que es fiel y justo nos perdonará los pecados y nos limpiará de toda injusticia. Yo creo que aquí está bien. Es algo que nos cuesta como católicos. Y de repente nuestro país es un gran porcentaje cristiano, pero creo que el mayor problema es la conversión. Seguir la palabra de Dios, seguir las palabras de Jesús, no es tan fácil. Entonces, ahí es cuando ya chocamos y decimos, pucha, ¿por qué nos pasa al pueblo hondureño tantas cosas malas? Si somos católicos, somos evangélicos, es que no nos queremos convertir. Y aquí nos habla el Padre. De repente queremos, pero es que nos gusta lo material, nos gusta el dinero, nos gusta el poder. Entonces ahí ya no nos queremos cambiar. Ya como acomodamos la palabra de Dios a nuestra conveniencia. No, es que también está la idea de que como yo ya asisto a la iglesia, yo ya soy salva. Soy salvo. Ya ¿no? la conversión es día con día, cada paso, cada pensamiento que nosotros tengamos. Ahí es donde se ve la verdadera conversión, ¿verdad? Cuando nosotros vamos y tratamos a nuestros hermanos, ahí se ve definitivamente cuánto tenemos nosotros a Cristo en nuestro corazón, ¿verdad? Volver a Cristo, volver a Dios, porque nos hemos alejado. Sí. Y esa es la muestra. Todo lo que ha vivido nuestro pueblo y el mundo es porque el mundo se ha alejado de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Volver. Como le dijeron aquellos a Pedro, ¿qué tenemos que hacer? Conviértanse, ¿verdad? Porque todo ese signo de tantas cosas negativas y malas es porque no hay conversión verdadera del corazón de todos los seres humanos y de todos los hondureños. Y esa conversión es una tarea de todos los días, de toda la vida.
Entonces, la conversión nos hará volver a Dios y reorientar nuestra vida desde los valores del Evangelio y poner en práctica esta palabra. Pero si creemos que ya estamos convertidos porque no le hacemos mal a nadie, pero no le hacemos el bien, estamos equivocados. Entonces, eso no funciona ante la presencia de Dios. La conversión es una tarea para todos, para todos. Entonces, hermanos, hay que caminar, hay que avanzar en esta tarea. ¿Y qué nos pide el Señor? Pues dejémonos, reconozcamos lo que somos. Estamos, ¿verdad? Misericordia, Señor, hemos pecado. Eso es lo que tenemos que hacer, como dice el salmista, Salmo 50. Misericordia, Salmo 50, 51. Entonces, es reconocer eso, que hemos pecado y que nos hemos equivocado. Usted, hermano, hermana que nos ve, está llamado a la conversión. Está llamado a reorientar su mente, su vida, su corazón y todo hacia Dios. Y por eso es necesario revisarnos, que no solamente es en Cuaresma, ¿verdad? Que hay que convertirse, que hay que arrepentirse, pedir perdón. Es todos los días, todos los días. Así podremos llevar un proceso verdadero y auténtico de conversión. Bien, hermanos, ya vamos a una breve pausa. No nos cambien, ya retornamos. Hermanos y hermanas, qué grande es, pues, volver a Dios. Reconocer de que el pecado nos aleja totalmente de Dios, nos aleja del Señor, nos aleja de los hermanos, nos aleja de la comunidad, de la iglesia. ¿Cuántas personas viven alejadas? Y hay que hacerles esa invitación, vuelvan a Dios. Dios es misericordia. ¿Qué nos dice el catecismo? En el numeral 1422. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. Los que se acercan al sacramento de la penitencia obtienen de la misericordia de Dios el perdón de los pecados cometidos contra Él y al mismo tiempo se reconcilian con la Iglesia a la que ofendieron con sus pecados. Ella les mueve a conversión con su amor, su ejemplo y sus oraciones. ¡Qué belleza! Yo no sé por qué nos ponemos tan rebeldes cuando el Señor nos ha dejado una oportunidad tan bella de poder despojarnos de toda aquella miseria que llevamos dentro. Cuando llegamos a la confesión, entramos cargados, pero de ahí salimos livianos, ¿verdad? Porque el Señor en paz y el Señor abre ahí sus brazos y nos abraza con su misericordia. Y nosotros, pues, la idea también es no solamente, como dicen, ya me confesé y ya puedo seguir haciendo lo mismo, no, la idea es que haya esa verdadera conversión, ¿verdad? Sí, importante, cuando nos acercamos al sacramento de la reconciliación, recibimos la misericordia, es decir, el perdón de nuestros pecados. Dios tiene piedad, Dios se compadece de nuestra miseria, ¿verdad? Y nos enriquece con su gracia, con su amor. Y la Iglesia nos acompaña, dice, con su amor, con su ejemplo y sus oraciones. La Iglesia nos está invitando permanentemente a esto. Y la disponibilidad de los sacerdotes, ¿verdad? Y si no, busque esa, ¿verdad? Porque a un pecador arrepentido no se le puede decir que no. A un hermano que desee confesarse, pues sí, entonces hay que hacerlo frecuentemente. Entre más tiempo dejamos de confesarnos, más el enemigo nos va alejando del Señor y el pecado va poniendo una barrera de esa relación con Dios. Entonces no hay que darle mucha larga al pecado. El pecado no se consiente, ni se hace alianza, ni se hace matrimonio, ¿verdad? El pecado es pecado y hay que rechazarlo siempre. Y hay que buscar esa misericordia. ¿Qué nos sigue diciendo el catecismo? Y en el 1424 se le denomina sacramento de la confesión porque la declaración o manifestación, la confesión de los pecados ante el sacerdote es un elemento esencial de este sacramento. En un sentido profundo, este sacramento es también una confesión, reconocimiento y alabanza de la santidad de Dios y de su misericordia para con el hombre pecador. Se le denomina sacramento del perdón,
porque por la absolución sacramental del sacerdote Dios concede al penitente el perdón y la paz. Se le denomina sacramento de la reconciliación porque otorga al pecador el amor de Dios que reconcilia. Dejaos reconciliar con Dios. El que vive del amor misericordioso de Dios está pronto a responder a la llamada del Señor. Ve primero a reconciliarte con tu hermano. Una de las cosas más bellas que tenemos dentro del apostolado, creo yo, y creo que el Padre lo ha experimentado, es cómo gente llega y dice, tenía 30 años de no confesar, tenía 40 años de no confesarme, como dice el Padre, ¿cómo es posible andar con todas las cargas durante tantos años, verdad? Que trae hasta enfermedades espirituales y enfermedades físicas. Pero este apostolado ha creado a través de nuestro Señor Jesucristo la fuente como llena del amor misericordioso del Señor, y creo que es una de la devoción y es uno de los frutos más bellos que tiene la devoción. Es cierto, ¿verdad? Y lo importante es eso, cuando usted va, es a decir los pecados. Confesar es hablar, es decir, es ante el sacerdote, ¿verdad? Reconocer que es pecador y expresar, decir los pecados. Porque hay gente que se va a confesar, pero va a decir otras cosas, no son pecados, ¿verdad? Entonces, no, tampoco es, ¿verdad? Hay que decir los pecados. Y al recibir el perdón, la absolución, nos reconciliamos con Dios, con la iglesia, a quien hemos ofendido, decía primera reflexión, y también nos reconciliamos nosotros, con nosotros mismos, con Dios, con la iglesia y con nosotros. Y esto es maravilloso, celebrar la misericordia de Dios. Vamos al tribunal de la misericordia, es lo que nos dice Santa Faustina. Por eso vamos a escucharlo de este relato hermoso del diario de Santa Faustina. En el diario, en numeral 1448, escribe de mi misericordia. Di a las almas que es en el tribunal de la misericordia donde han de buscar consuelo. Allí tienen lugar los milagros más grandes y se repiten incesantemente. Para obtener este milagro no hay que hacer una peregrinación lejana ni celebrar algunos ritos exteriores, sino que basta acercarse con fe a los pies de mi representante y confesarle con fe su miseria, y el milagro de la misericordia de Dios se manifestará en toda su plenitud. Aunque un alma fuera como un cadáver descomponiéndose de tal manera que desde el punto de vista humano no existiera esperanza alguna de restauración y todo estuviese ya perdido, no es así para Dios. El milagro de la divina misericordia restaura a esa alma en toda su plenitud. Oh infelices que no disfrutan de este milagro de la divina misericordia, lo pedirán en vano cuando sea demasiado tarde. En realidad, ¿verdad? Qué triste que nosotros mismos, el Señor nos da los medios para que nos liberemos de todo lo malo que tenemos dentro. Él nos dice las pautas que debemos de seguir para nuestra salvación, y nosotros siempre estamos en una actitud tan rebelde, tan negativa, o sea, a que no queremos el desapegarnos de las cosas del mundo, no queremos liberarnos de la inmundicia, queremos estar llenos de inmundicia, no queremos abrazar esta misericordia. Imagínate que ahí dice, el milagro está dentro de nosotros, o sea que nosotros lo tenemos que ir y soltar todo lo mal para obtener la gracia de nuestro Señor. Y no hay que hacerle caso a esas voces que son, yo digo, del maligno, ¿verdad? Sí, es decir, no, esa persona ya no se convirtió, vos estás perdido, vos ya no tienes perdón de Dios. No escuchar nada, porque hay gente que dice ya lo da por un cadáver, ¿verdad? Que ya nada se puede hacer. Dios sí, Dios puede restaurar y puede revivir un cadáver, ¿verdad? Porque Él nos puede resucitar de nuevo de la vida. Entonces no hay que hacerle caso a aquellos que dicen que ya no tenemos, que esos pecados no tienen perdón. Ya lo dice la palabra, ¿verdad? Y el pecado es decirle no a Dios. Solo el que no se acerca a Dios no puede ser perdonado, pero quien se acerca a pedirle perdón va a obtener ese perdón. Así lo dice y lo ha reafirmado el Papa, ¿verdad? Dios no se cansa de perdonar si nosotros no nos cansamos de pedir. Pero sí, no hay que esperar hasta que ya no se puede confesar, porque a veces hay personas que esperan cuando ya no puede hablar el enfermo, ¿verdad? Sí, que ya no puede decir sus pecados, entonces, ¿verdad? Que no hay que dejarlo para el último momento, sino
es ahora, la conversión es ahora, el acercarnos a la reconciliación es ahora, porque no sabemos el día de mañana. Entonces no hay que prolongar esto de la reconciliación, de la necesidad de ir a experimentar este milagro de la misericordia, recibir ese abrazo de Dios. Hay dos conceptos que tenemos que cambiar. Primero, que decir, ¿cómo me voy a ir a confesar? Es un hombre. Si aquí está bien claro, dice mi representante en la tierra. Eso es la palabra del Señor. Entonces, ¿por qué no creemos? Si el Señor nos dice que los sacerdotes son sus representantes, ¿por qué no confiamos? Y el otro punto también, como dice el Padre, que por qué esperan hasta el final hasta su último suspiro, cuando ya más bien no tienen oportunidad. Hay gente que le tiene temor, no, más bien confiésese que posiblemente más bien por eso usted está tan enfermo. Claro. Y va a ser sanado. Exactamente. Sí, es un milagro que uno experimenta, igual que la Eucaristía, la reconciliación, el perdón de recibir ese amor, ese abrazo, eso que Dios no nos condena, sino que nos dice, te perdono. Te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso es lo más bello, experimentar. Y cuando una alma de verdad va contrita y humillada, Dios no le va a decir que no. Entonces acerquémonos. ¿Qué nos sigue diciendo Santa Faustina? En el diario 1602 nos dice, hoy el Señor me dijo, cuando te acercas a la confesión, a esta fuente de mi misericordia, siempre fluye sobre tu alma la sangre y el agua que brotó de mi corazón, y ennoblece a tu alma. Cada vez que vas a confesarte, sumérgete toda en mi misericordia, con gran confianza, para que pueda derramar sobre toda tu alma la generosidad de mi gracia. Cuando te acercas a la confesión, debes saber que yo mismo te espero en el confesionario, solo que estoy oculto en el sacerdote, pero yo mismo actúo en tu alma. Aquí la miseria del alma se encuentra con Dios de la misericordia. Di a las almas que de esta fuente de la misericordia, las almas sacan gracias exclusivamente en el recipiente de confianza. Si su confianza es grande, mi generosidad no concederá límites. Los torrentes de mi gracia inundan las almas humildes. Los soberbios permanecen siempre en pobreza y miseria, porque mi gracia se aleja de ellos, dirigiéndose hacia los humildes. Aquí entonces hay dos puntos que a mí me llaman la atención. Como católicos cristianos, pensamos que el hombre, ¿cómo me voy a confesar con otro hombre? Pero ese sacerdote es así o es allá. Y si usted tiene confianza, no importa a quién vea, sino realmente que ahí está Jesús, ahí está la misericordia viva. Entonces, ¿por qué limitarlo en una figura, en una persona? Y de repente hasta también nos da miedo, es que el Padre no me da buenos consejos, me voy por el otro porque el otro sí me da buenos consejos. No, voy porque voy humillado, voy contrito, y ahí el Señor me perdona, aunque el Padre no me dio el buen consejo, pero yo estoy confiando que el Señor me ha perdonado. Entonces, creo que es la humildad, la confianza y la fe en el sacramento de la confesión. Sí, lo más importante es recibir el perdón. Si no te dieron la absolución, no la fuiste. Ese es el mejor consejo, pero usted va a la confesión a recibir el perdón de los pecados. Ya si le aconsejó, no le aconsejó, si le dijo algo, no le dijo, eso no es lo importante. Lo importante es lo que recibió, el perdón de sus pecados. Y eso tiene que grabárselo en su mente y en su corazón. Es decir, me acerco para ser perdonado. Pero el sacerdote puede juzgar si no le absuelve, ¿verdad? Y eso lo dice la palabra, ¿verdad? Porque tenemos esa potestad, si la persona no está arrepentida, si no están las condiciones de, bueno, ya sabemos varios elementos, y puede ser que el sacerdote diga, hoy no le puedo absolver, por esta y otra razón. Pues también, ¿verdad? Tenemos que hacer más penitencia. Pero no hay que dudar de eso. El sacerdote es in persona Christi, el que perdona es Cristo. Nosotros por condición humana no tendremos la facultad, pero recuerde que a través del sacramento sacerdotal hemos recibido esa potestad. Y también, ¿verdad? Hemos recibido esa potestad del Señor y de la Iglesia para ejercerlo, para ejercer el sacramento de la reconciliación, celebrarlo. Entonces, acerquémonos con toda confianza, no dudemos de ese amor de Dios, de esa misericordia. Y verá, los soberbios son los únicos, los que no se reconocen pecadores. Y hay gente que lo dice, Padre, yo no me gusta confesar. Es que a nadie le gusta, ¿verdad? Pero lo necesitamos. Es que decir lo feo, ¿verdad? Que casi nos gusta decir cosas bonitas y todo, ¿verdad? Pero no es cuestión de gusto.
Sí, sentir vergüenza es parte del Es sacramento. que nos da pena y ¿verdad? peor si es el padre Carlos Rubio que nos va a confesar. Sí, sobre todo eso, ¿verdad? La gente pone humanamente a pensar en todo eso. Y Sí. claro que todo el mundo le da pena decir los pecados, pero la vergüenza se debe dejar para otras cosas, ¿verdad? Pero sentir vergüenza, dice el Papa, es parte del sacramento. Bien, hermanos, entonces si usted tiene varios días, varios meses de no confesarse, por favor, busque ahí en su parroquia, busque al sacerdote. Nosotros los primeros domingos siempre, ¿verdad? En la Misa de la Divina Misericordia hay confesiones, en la San Martín de Porres hay confesiones en todas las parroquias. Y si no, hable con el sacerdote y diga, Padre, ¿cuándo me puede confesar? ¿Verdad? Porque sabemos que tenemos una agenda. Pero siempre los atendemos. Entonces acérquese al Señor con toda confianza. Que el Señor de la Divina Misericordia derrame su misericordia sobre todos ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.